Bienvenidos a Fumindustrial Asesores Ambientales. En esta ocasión exploraremos las 5 estrategias fundamentales para el correcto manejo de la mosca doméstica en tu industria o en tu hogar. Pero antes vamos a hacer una breve introducción porque es crucial entender qué implica realmente este típico específico de mosca, porque existen diversas especies que no entrarían en esta clasificación. Sin embargo, nos centraremos en la mosca doméstica y la descripción de su ciclo biológico. Esto nos permitirá abordar su manejo de manera efectiva, considerando las particularidades de su ciclo de vida. Cuando hablamos de mosca doméstica, nos referimos a especies pertenecientes al género Musca. Son cerca de 23 especies que están dentro de este género y como denominador común se caracteriza que posee metamorfosis completa. ¿Pero qué significa esto? Que tienen estadios de huevos, estadios de larvas, estadios de pupa y estadios de adulto. Los huevos y las larvas se encuentran en un ambiente conocido como sitio de cría, en donde la característica común es que hay materia orgánica en descomposición. Producto de esta materia orgánica en descomposición, con cierto grado de humedad, crecen microorganismos que van a alimentar esas larvas. El estadio que ocasiona la contaminación es el estadio adulto. El estadio adulto tiene una gran capacidad de vuelo. Normalmente pueden volar entre 3 a 5 kilómetros sin ningún tipo de inconveniente. Hay incluso registros bibliográficos que hablan de vuelos de mosca de más de 32 kilómetros, con lo cual esto nos lleva a una posible situación de que las moscas adultas estén generando un problema de contaminación en una zona alejada significativamente del sitio de cría. Entonces tenemos que establecer estrategias conjuntas porque en esta distribución de estos tipos de estadios, los estadios juveniles, las larvas y los huevos básicamente se van a encontrar en un porcentaje mayor que los adultos. Los adultos representan entre el 5 o el 10% de la población. O sea que si solo nos concentráramos en las estrategias de control en estos adultos, pues hay un 90 o un 95% del problema que no hemos solucionado. Entonces tenemos que hacer un manejo integrado en donde englobemos diferentes tipos de estrategias, enfocándonos solo en las especies de género Musca, a lo que vulgarmente conocemos como mosca doméstica. Así que empecemos a describir estas 5 estrategias de control. Lo primero que debemos conocer es el sitio de cría, que es el lugar donde se van a encontrar esas larvas, donde la hembra con esas estructuras que posee alrededor del ano pueden determinar que hay materia orgánica con cierto grado de humedad. Son individuos muy termodependientes. Esto significa que cuando hay mucha temperatura, su ciclo de vida lo van a hacer muy rápido y van a haber muchas generaciones por año. Y es por eso que normalmente las vemos muy activas en el verano y en climas también templados como los nuestros. En los momentos que hace frío, pues baja su actividad. Ahora bien, los sitios de cría detectados por las hembras que contienen materia orgánica, como decíamos, con cierto grado de humedad, van a hacer que las hembras coloquen esos huevitos ahí. Las hembras colocan huevos en un grupo o una batería de entre 100 y 120 huevos, o sea que son 4 o 5 veces a lo largo de su ciclo adulto, generando así una gran capacidad reproductiva, colocando esos huevos en sustrato de materia orgánica húmedos. Punto 1. El manejo de esos sitios de cría están relacionados con la humedad. Si estamos en una actividad pecuaria, la primera recomendación es qué hacer con esos desechos. Así que pensemos en avicultura, en producciones porcinas. Los desechos orgánicos que generan ese tipo de producciones son un sitio de cría para que proliferen las larvas de las moscas. Entonces tenemos que de alguna manera que manejarlos. Además que estos tienen un gran valor como subproducto y así podemos restringir la posibilidad de que una mosca adulta pues vaya a colocar sus huevos ahí. Ahora bien, encontrando el sitio de cría, inspeccionándolo, identificándolo adecuadamente, la estrategia correcta es aplicar un larvicida específico.
Dentro de los productos larvicidas hay un gran grupo conocidos como los IGR. En sus siglas en inglés son insecticidas reguladores de crecimiento y tienen como función especial imitar o inhibir hormonas específicas que cumplen un rol clave en ese proceso de crecimiento de esos insectos. Esos IGR hacen que la larva interprete que son hormonas juveniles, así que por ende su nivel de hormona juvenil los va a mantener siempre altos y esa larva pues nunca va a llegar a su estadio adulto. En el momento que tenga que pupar, va a entender esa larva, producto de ese exceso, que tiene que mantener en estado larval y nunca va a llegar a ser adulto. Esa es una forma adecuada de combatir el adulto. Y si este IGR toma en contacto con un adulto, puede afectar la vitelogénesis y por ende puede darle una esterilidad a la hembra. Al poner un producto insecticida regulador de crecimiento, al ejercer un gran poder residual de más de 30 días, esto en el sitio de cría pues es muy bueno, porque la larva que nace de ese huevito se le escapa a la luz. Así que entonces si vemos una masa de materia orgánica, se va a enterrar. Y al colocar un producto IGR con alto grado de residualidad, permite que esté disponible para cuando esa larva se vuelva fina a la luz, que va a ser en el momento que tenga que empupar. Porque obviamente no va a empupar enterrado en esa masa de materia orgánica. Va a salir a la superficie para empupar, para después de ahí emerger el adulto. Cuando sube a la superficie, justamente toma en contacto con ese IGR y tiene un efecto larvicida. Hay que considerar que normalmente tarda en actuar entre 4 a 5 días. Entonces, estrategia número 1, usar producto larvicida. Y la segunda recomendación, pues nos enfocaremos específicamente en el control de esos adultos. Y acá aparece una bifurcación de recomendaciones donde tenemos primero el control del adulto con productos residuales y segundo el control del adulto con tratamientos espaciales, representando el número 2 y 3 como estrategia infalible de control. Segundo, el control del adulto con producto residual. Básicamente, nos tenemos que enfocar en la elección de formulados que promuevan esa residualidad. Pueden ser microencapsulados y floables, que son los de suspensión concentrada, complementando a los larvicidas. La idea es poner esos productos en lugares de reposo. Las moscas son activas durante el día y le escapan a los momentos de mayor insolación. Ustedes podrán observar que al mediodía, más o menos cuando hace calor, las moscas van a buscar lugares de sombra. Esos lugares son los sitios de reposo que deben ser identificados y deben ser tratados con productos que den residualidad, para hacer un control específico pues sobre ese grupo de moscas. Y por otro lado, en el punto 3 hablamos de los tratamientos espaciales, que pueden ser tratamientos de bajo volumen. La idea es generar una gota pequeña que quede mucho tiempo en suspensión y que sea un producto pues con un gran poder de volteo. Ese tipo de tratamientos son muy buenos para lo que tiene que ver con formulaciones como concentrados emulsionables. La idea es encontrar una molécula que dé volteo, que con esa gota ya toca al adulto y genera un volteo inmediato. Es importante considerar realizar rotación de diferentes familias químicas para evitar los fenómenos de resistencia. No nos olvidemos que hay mucha descendencia en poco tiempo y esto va a generar que aparezcan fenómenos de resistencia, sobre todo en los piretroides. Como punto 4, a considerar es la aplicación de mosquicidas. Estos son polvos mojables que se pueden aplicar como pintura o como pulverizaciones en lugares estratégicos, porque este polvo mosquicida tiene una mezcla o constitución con ingredientes activos con un gran poder de volteo y feromonas que dan una gran capacidad de atracción. Esas feromonas sexuales y sustancias atractantes alimenticias, pues esto se coloca en una superficie específica y el adulto pues es atraído cuando toca esa superficie y ahí inmediatamente genera el volteo y muere. Hay que aplicarlos en lugares alejados a donde yo quiero evitar que la mosca adulta ingrese.
Y por último, como quinta estrategia, es el uso de trampas físicas, que pueden ser mediante trampa de luz. Dentro de estas placas de luz aparecen trampas adhesivas que retienen la captura de esos insectos. Estos son muy utilizados en la industria alimentaria y deben complementarse con opciones de cerramiento para tener una mayor eficacia. Además, eso sirve como estrategia de monitoreo. Lo otro que funciona muy bien en actividades pecuarias son las trampas físicas que tienen atractantes alimenticios en su interior. Son normalmente de color amarillo, que consisten en pequeños orificios que se encastran en unos conos que permiten el ingreso de la mosca, mas no la salida. En el interior tienen agua con una mezcla de sustancias atractantes para las moscas y la mosca queda ahí ahogada. Esta captura muchísimos adultos. La captura por sí sola de las moscas es insuficiente por sí sola, al igual que todas las recomendaciones aplicadas de manera independiente. El objetivo concreto es aplicar de manera conjunta las distintas estrategias mencionadas y terminar en un manejo integrado de moscas. Así como puede ser una tarea simple, puede ser una tarea difícil de ejecutar, porque pues muchas veces requerimos interacción de diferentes actores. Recordemos que la gran capacidad de vuelo puede hacer que el sitio de cría esté ubicado a una distancia considerable, así que tenemos que identificar de dónde están proveyendo esa población de individuos adultos.